Ok, pues bienvenidos también a quienes van llegando. Acabamos de terminar ya nuestra serie de preguntas y respuestas. Si hay más, de verdad, la siguiente semana las podemos ver. Lleguen temprano. Empiezan a surgir muchas dudas cuando todos empezamos a hablar, ¿no? Cuando te empieza a ver razones de la palabra de Dios. Esto sucede, por ejemplo, en este caso, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Esto sucede porque estamos escudriñando la palabra de Dios. Por eso surgen dudas. Nos hilamos temas. Vamos de un tema a otro. Me surge esta dudita porque me acordé de algo. Bla, bla, bla. ¿Sí me doy a entender? Ok. Lo curioso aquí es que cuando empezamos la serie de preguntas y respuestas, nadie tiene una duda. Y yo les digo, bueno, ¿a poco no tienen ninguna duda de lo que se supone que leyeron? De lo que se supone que estudiaron en la semana. Entonces, esto a mí me da solo un indicativo. Quiero suponer, sin conceder que sea así, que entonces no hay mucho estudio. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leerla, porque si leen y están hablando la palabra de Dios, y están orando y están en comunión con el Señor, las dudas van a surgir. Por eso uno nunca deja de estudiar, hermanos. El que estudia no es el que está aquí enfrente nada más. El que prepara una clase, el que prepara una conferencia, no es solamente el que estudia acá, el que predica o el que da una clase. Todos deberían de hacerlo, todos. Y en estos casos se pueden resolver las dudas que salgan. Yo me acerco al pastor y pregunto, ¿y qué opinas de esto? ¿No? Yo pienso esto, la Biblia dice esto. Y hacemos una retroalimentación de conocimiento, por así decirlo, bíblico, que nos aclara muchas dudas, porque todos las tenemos, ¿no? La palabra de Dios es impresionantemente vasta. Entonces a mí se me hace curioso que, pues bueno, en la semana yo sé que agarraron, como les decía, y se aventaron todo el libro de Colosenses, versículo por versículo, a ver su raíz griega, a verla, todo, ¿no? Y que no tengan ninguna duda, sí es así como que sospechoso. Entonces yo los invito de verdad a que lean, estudien la palabra de Dios. Si están aquí es porque lo que están aprendiendo lo tienen que seguir estudiando porque lo van a enseñar. O sea, con Dios no hay casualidades, no están aquí por error, ni están aquí escuchando y aprendiendo lo que se supone están aprendiendo para que se lo queden, ni para que digan, pues yo ya tomé un curso así. ¿Y qué aprendiste? No, todo esto lo tienen que enseñar. Estamos viendo ahorita todo el concepto de las filosofías, de dónde vamos a enclavar cada religión, de qué es una religión y todo eso, para poder con todas las armas enfocarnos ahora sí a las religiones, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor es pesado, pero hay que saberlo y hay que estudiarlo y hay que meterse a la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, meditaba y estaba estudiando esta semana de algunas de las teorías, corrientes filosóficas que vimos la clase pasada, y yo decía, es que cómo es posible, ¿no? Que haya gente que no pueda creer en lo divino, que esté convencida de no poder, de ser inhábil en poder creer en lo divino, pero sí poder creer en sus propias emociones, ¿no? Para mí es una contradicción así enorme, y lo veíamos, ¿no? En algunas características de las filosofías de la clase pasada. Ahorita vamos a ver otras que de verdad rayan en lo absurdo, porque se contradicen a sí mismas, ¿no? Y lo vamos a empezar a estudiar y es impresionante el ver, ¿no? Cómo su corriente espiritual, su tendencia espiritual está toda. Sí. ¿Una motocicleta? Ah. Sí. Gracias. Ok. Vamos a empezar y a terminar con esta primer parte, que son las corrientes filosóficas en donde vamos a enclavar cada religión, y la siguiente semana ya empezaremos ahora sí de lleno con las religiones. La siguiente semana empezaremos con las primeras dos religiones. Las vamos a empezar por orden, solamente la siguiente clase por orden de surgimiento, por así decirlo. Vamos a empezar con Egipto y con Babilonia, y cómo se hacen ahí las religiones, algo tan fuerte, un medio de control social como siguen siendo para muchos todavía, un medio de control espiritual, una decadencia espiritual horrible.
Y bueno, ya lo veremos, pero bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has permitido llegar a tiempo, Señor, llegar a este lugar para aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú tomes nuestro conocimiento, Señor, nuestra sabiduría, todo lo que aquí se va a hablar, Señor, que tú lo guardes, que tú, Señor, lo pongas en lo más profundo de nuestro corazón, pero también en nuestro conocimiento, Señor. No para envanecernos, Padre, sino para poder ser capaces, Señor, de responder a aquellos que demandan de una razón de nuestra fe, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en este lugar, Señor. Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que no sea Bruno a través de este estudio, Señor, sino tú, que solamente tu palabra la que edifique nuestras vidas. A todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, no nos interesa tu nombre, te atamos, te reprendemos, te echamos fuera de este lugar, te ordenamos que enmudezcas en el nombre de Jesús y sueltas cualquier entendimiento, todo espíritu que quieras traer distracción, sordera, sueño, te echamos fuera de este lugar. Tú no tienes parte ni suerte, Espíritu Santo, tú muévete con libertad en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. En tu palabra, Señor, nos enseñas que aquel que clama por sabiduría, Señor, tú eres bueno para dársela sin medida y sin reproche, Dios. Clamamos a ti por esa sabiduría que eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Padre. Toma tú el control de este estudio y todo lo que aquí se hable. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo precioso. Amén, Señor. Ahorita que estaba orando, Dios puso en mi corazón compartirles algo acerca de la sabiduría, porque aquí, bueno, todo lo que tratamos de hacer es incrementar nuestra sabiduría, pero no humana, sino espiritual. Y hay algo muy interesante que viene en el libro de los Proverbios, si me quieren acompañar. Ahorita déjenme ver cuál es. Señor. Déjame, Proverbios 8. La Biblia dice que en Cristo está encerrado todo conocimiento, ¿no? Que la sabiduría Él nos la da y sin reproche, dice el libro de Santiago, cuando nosotros clamamos la sabiduría de lo alto, y cuando nosotros pedimos sabiduría de lo alto, viene el Espíritu Santo de Dios, nos la da para hacer una sola cosa, la voluntad de Dios, ¿no? Entonces por eso esa sabiduría que nos lleva a hacer las cosas siempre es perfecta, y lo que hacemos resulta bien, porque viene de parte del Espíritu de Dios, ¿amén? Ok, yo ya van varias veces que pasando por el libro de los Proverbios, a veces, yo soy muy honesto, no siempre, pero en ocasiones tengo la costumbre sí de iniciar el mes y echarme los 31 proverbios, uno por día, ¿no? Consejo. Ahora que sea 1 de junio, proverbio 1, salmo 1. 2 de junio, proverbio 2, salmo 2. Váyanse así diario, lean eso, ¿no? Los salmos, fíjense, esto lo acabo de escuchar y me pareció algo impactante. Los salmos, leer un salmo diario nos ayuda en una relación íntima, espiritual, así perfecta con Dios, ¿no? Los salmos. Pero los proverbios nos ayudan para tener también una relación perfecta sin dejar de ser espiritual con el hombre, con las relaciones humanas. Los proverbios nos llevan a llevar una vida, nos llevan, no quiero redundar, nos impulsan a llevar una vida mucho mejor en este lugar, ¿no? En el mundo, en la tierra. Los proverbios son para eso, pero los salmos es justamente para hacer lo mismo, pero directamente con Dios. Entonces es súper importante leer salmos y proverbios. Dios puso en mi corazón ahorita enseñarles algo rápidamente, antes ahora sí de iniciar la clase. Vamos a Proverbios 8 y dice así el versículo 1: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Quién da voces? ¿Quién clama? ¿De quién está hablando? De la sabiduría, ¿cierto o no? Ok. Oh hombres, a vosotros clamo. Dijo mi voz a los hijos de los hombres: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¿Quién hablará cosas excelentes? ¿Quién hablará cosas rectas? La sabiduría, ¿cierto o no? Esto es lo que está clamando la sabiduría. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Aquí vuelve a repetir una palabra: sabiduría. Aquellos que han hallado sabiduría, dice la sabiduría,
les dará todas estas bendiciones. ¿No? Ok. Se los digo de rápido, Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia, antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y príncipes, y así se describe que es completamente la sabiduría. Pero vamos a regresarnos. Si estamos en el entendido de que el Espíritu Santo de Dios, Dios y Jesús son la sabiduría pura, y si le cambiamos la palabra sabiduría por Jesús, ¿no clama Jesús y da su voz la inteligencia? ¿No clama Jesús en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para? En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Y dice Jesús: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Dice Jesús: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Dice Jesús: todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría, dice Jesús. Dice Jesús en el versículo 10: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Versículo 11 una vez más: porque mejor es Jesús que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con Él. Yo, la sabiduría, yo Jesús, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo, con Jesús, está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice Jesús. Mío es el poder, dice Jesús. Versículo 15. Por mí, por Jesús, los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, dice Jesús, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros, dice Jesús. Versículo 22. Jehová, escuchen aquí cómo habla de la preexistencia de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que estamos hablando de la sabiduría y la sabiduría es Cristo? Aquí escuchen cómo, para los que en las religiones vamos a ver que dicen que Jesús no es Dios ni existió con Dios, escuchen a partir del versículo 22. Jehová me poseía, ¿a quién? A la sabiduría. ¿A quién? A Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba Jesús. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, dice Jesús. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida, dice Jesús, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí describe todo esto, es la sabiduría. Esto es la sabiduría.
Y si Cristo es la sabiduría, vean todo lo que dice. Su bendición, el encontrarlo, la preexistencia de Dios, o sea, increíble. Y esto es lo que necesitamos para aprender apologética, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Necesitamos a Cristo. Amén. ¿Les gustó? Gloria a Dios. Ahora sí, esoterismo. Nos vamos a meter con el esoterismo. ¿Cómo ves, brother? Eso es todo. ¿Cuántas vamos, perdón? ¿Las están enumerando? ¿9? ¿8? ¿8? Vamos entonces con la 9. Vamos con el esoterismo. Miren, las características del esoterismo van a ser fundamentales para el estudio de las religiones. Este es un sistema religioso, pero filosófico también, pero oculto, ¿no? ¿A qué me refiero con oculto? Cuando hablamos de algo oculto, no se refiere que esté escondido, no se refiere a que esté encerrado en algo donde casi nadie lo pueda ver ni nada, no, sino se refiere a algo que en primer lugar no puede estar delante de la vista de Dios porque es pecado, punto. O sea, todo lo que es el ocultismo, todas las corrientes filosóficas o espirituales o religiones que vamos a ver que se manejan y que están contrarias a la palabra de Dios y que están ofendiendo a Dios, están en lo oculto, no están en la luz, están en las tinieblas. Esto es a lo que se refiere con algo oculto. Sin embargo, oculto también se refiere a algo que sí, como la misma palabra lo dice, está escondido, pero no está escondido para todos. Está escondido únicamente para quienes no quieren encontrarlo. Ponme mucha atención. Porque estamos hablando de que el esoterismo es un sistema filosófico que determina muchas sectas. Sectas que tienen como base fundamental el simbolismo. Y este simbolismo es un lenguaje. Es un lenguaje para quienes se inician en cierto tipo de religiones. La religión esotérica, por naturaleza, o vamos a decir la más enfocada, la más centrada al esoterismo, por el manejo de la simbología oculta que tiene, es la masonería. La masonería está llena de símbolos y lo vamos a estudiar cuando veamos la masonería. Está llena de símbolos que podemos ver en todos lados, que nos vamos a sorprender en dónde las hay. Hay símbolos masónicos infiltrados incluso en otras religiones, en otras corrientes espirituales. La simbología que manejan ellos, entre otras religiones, tienen un significado puramente satánico, puramente contrario a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Nunca vamos a encontrar en el cristianismo símbolos que representen o que tengan un poder esencial dentro del cristianismo, dentro de la verdad que nosotros profesamos. ¿Qué me quieres decir? Que entonces el pescadito y el Yahvé y la palomita, incluyendo la cruz y los símbolos cristianos que por así decirlo tenemos, ¿son demoníacos? No, no lo son. No tienen un significado como tal, como lo tienen los que practican el esoterismo. Sin embargo, en ellos tampoco hay ningún poder. ¿Ok? Porque ¿cuántas veces no vemos ahí en el coche el pescadito? No, a eso voy. No tiene ningún poder, pero no tiene nada de malo. Solamente es decir, yo soy cristiano, pero ojalá nuestros hechos hablaran más que el pescadito del coche. No es malo, no es malo. Miren, la simbología, insisto, pongan mucha atención, dentro del esoterismo la simbología tiene un significado ocultista. ¿Está claro? O sea, no nos salgamos de ahí. La simbología del esoterismo tiene un significado demoníaco, tiene un significado contrario a la palabra de Dios, tiene un significado oculto. Oculto solamente para aquellos quienes no quieren profesar o seguir una corriente espiritual, en este caso vamos a suponer el catolicismo, la masonería, etcétera, o sea, diferentes religiones. Y oculto también a la vista de Dios porque está en tinieblas, es decir, está contraria a Dios. Por eso el ocultismo nunca va a ser de Dios, jamás.
El ojo que todo lo ve es el demonio puro. Y lo vamos a ver cuando lo estudiemos. Todo eso. ¿Ok? Eso es masón 100%. Es masonería 100%. Y como dato, ¿conocen los dólares? Bueno, pues vean los dólares. Y hay una contradicción terrible, ¿no? Dentro de, por ejemplo, Estados Unidos, que es el pueblo que defiende a Israel y sin embargo está también metidísimo en la masonería, pero todo eso lo vamos a estudiar con calma, ahorita no nos desviemos. El esoterismo es ocultista, se caracteriza por el estudio de esta simbología, a diferencia, y pongan atención, de la simbología, no de los símbolos, sino de la simbología cristiana que nosotros podemos tener en nuestro coche, como el pescadito, la palomita, una playera con una cruz, una pulserita con una cruz, un anillo, lo que sea. Eso no es lo mismo. ¿Por qué? No es algo oculto, no es algo que ofenda a Dios, es algo que lo representa, por así decirlo. Sin embargo, no tiene ningún poder. El pescadito no tiene el poder del Espíritu Santo ni la cruz. Todo lo que nosotros tenemos como simbología es porque tiene un significado, pero no ocultista. Para el pescadito, ¿quién me dice qué significa el pescadito? ¿Perdón? Hay un acróstico con las iniciales de Jesucristo, Hijo del Dios Redentor, que las iniciales significan pescado en hebreo. Hay otro que significa que es un pescadito, otro significado que tiene que es un pescadito porque Cristo es un pescador de hombres y enseñó a los hombres, a nosotros, a pescar hombres, ¿no? Bueno, la palomita porque el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesucristo, ¿no? Entonces es una representación como del Espíritu Santo. La cruz del Calvario, pues es donde se clavaron todos nuestros pecadotes, ¿no? Donde fuimos perdonados, donde se hizo la salvación del mundo. Esa es la cruz, pero no tienen ningún poder. La palomita no es el Espíritu Santo, el pescadito no es Cristo y la cruz no es el poder de Dios. Es la gran diferencia. Es como una imagen que tenemos para identificarnos sin ningún poder. Ahí, por supuesto, no entra dentro del esoterismo. ¿Por qué? Porque ni es oculto, ni tiene poderes demoníacos, ni estamos poniendo ni nuestra confianza, ni nuestra fe, ni significados espirituales en ellos. ¿Estamos claros? Entonces, no es malo el pescadito ni nada mientras no te hinques frente al pescadito. Ni creas que porque traes la palomita no hay bronca. No. O porque ya traes una cruz colgada, me protege. No, jamás. ¿Ok? Eso ya es esoterismo. ¿Conocen los escapularios? Eso es esoterismo puro. Son unas como medallitas católicas de los santos. Así con esa tela espantosa café que quién sabe quién se le ocurrió, qué fea. Pero bueno, eso es el esoterismo. ¿Vamos bien? Sí. El esoterismo es una ramificación del espiritualismo o del espiritismo. El esotérico por ramificación, los esotéricos por digamos así, porque son los meros, es la masonería y el catolicismo, ¿no? Entonces, cuando veamos ese estudio, por ejemplo, de la religión católica, nosotros ya lo podemos ahorita catalogar en diferentes ramas, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, son esotéricos. ¿Qué más hemos visto? Son dualistas. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué otras corrientes filosóficas hemos visto? Epicurismo también. ¿Tienen algo de epicurismo el catolicismo o no? Dualismo, ya lo mencioné, ¿no? Teísmo, por supuesto. Deísmo también. Ecumenismo, por supuesto. Empirismo, bueno, eso es más general, podríamos decir. ¿Ven? Cuando empecemos a ver la religión de nosotros ya tenemos que saber en dónde las tenemos que enclavar. ¿Sí me doy a entender? Ya estamos descubriendo cómo son, qué hacen. Porque no solamente es que si tienen santos o no, que si tienen símbolos o no, ¿qué son? Son esotéricos, son dualistas, son epicuristas, son gnósticos o agnósticos, son teístas o deístas. Ok, ¿no hay duda? Ok, estamos hablando de que el esoterismo es una ramificación del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Este es fenomenal y ahí les va, porque luego dices, ¿cómo pueden creer en algo? Este es el nombre general que reciben doctrinas filosóficas
según las cuales el centro de todo es nuestro espíritu, o el espíritu. Sin embargo, aquí no hablan del espíritu de Dios, ni el espíritu de Brahma, ni el espíritu de Shiva, ni el espíritu de Buda, ni el espíritu de Mahoma, ni el espíritu de Alá. ¿Perdón? Sí. Todas las doctrinas filosóficas que se enfocan en el espíritu, en un espíritu, en un espíritu. Su corriente espiritual se guía en que todo lo que es la psique, todo lo que son los pensamientos, todo lo que es las emociones, todo lo que son las sensaciones que son intangibles, las que solamente son eso, sensaciones, emociones, sentimientos, todo lo que perturbe tu alma, todo eso es espiritual. Pero ¿a qué espiritualidad hablan ellos? Porque pues nosotros la definimos como el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sabemos que todo eso está encerrado ahí. Sin embargo, ellos no. El espíritu es una realidad primordial, suprema, pero se la dan a cualquier cosa. A cualquier cosa. El espiritismo es un nombre que tiene sus doctrinas pues, en los demonios. Porque para ellos, si tu psique, tu conocimiento te da satisfacción, tú estás teniendo ya una experiencia espiritual. Si tu hambre te da de una emoción, tu hambre es una experiencia espiritual. No, entonces, eso quiere decir que estás en comunión con la creación. Esto es lo que habla el espiritismo. O sea, cualquier sensación que tú puedas tener, se la adjudican a un espíritu, al espíritu. No hay un espíritu definido. Mande. No, eso todavía está peor. Sí, eso lo vamos a ver después, como las corrientes espirituales se guían en este aspecto que son santería, que es demonología también, y se me va ahorita la otra, pero eso ya es más enclavado a una religión. Ellos no, porque ellos, te voy a explicar por qué. Si tú empiezas a tener una emoción, por ejemplo, que trastorne tus emociones, de cualquier manera, alegría, tristeza, euforia, de cualquier manera, algo que pueda trastornar tus emociones, eso es espiritual para el espiritismo. Esto es espiritual. Entonces tú ya te sientes en un grado espiritual por poder sentir cualquier tipo de cosa. No le otorgas poder a lo que verdaderamente tiene poder, que es tu propio espíritu en comunión con el Espíritu de Dios, sino a todo lo demás que a nivel del alma te motiva a hacer algo o sentir algo. En cuanto a las religiones, por ejemplo, o lo que manejaban los Pieles Rojas, ellos no pueden ser así porque ellos toda emoción, ellos toda relación espiritual se la daban a sus ancestros, a los espíritus de sus ancestros, a los espíritus de personas, a los espíritus de humanos. Bueno, lo que pasa es que ellos, si conoces más o menos la onda de los Pieles Rojas de toda la región norte de América, de estas tribus, ellos recibían el poder de animales según el animal que conquistaran, según el animal que vencieran, o según el animal con el que se sintieran identificados. No era tanto al animal, por eso, por ejemplo, al patrón toro sentado, era porque pues, el cuate logró sentar a un toro con sus propias manos, ¿no? Entonces, bueno, tenían esos nombres. Y si se dan cuenta, las raíces de los apellidos, incluso de los norteamericanos, tienen todavía este tipo de nombres, ¿no? Por ejemplo, Silverstone, Alicia Silverstone. ¿Quién conoce a Alicia Silverstone? Es una actriz, ¿no? Es Alicia Piedra de Plata. Ajá. No sé, ahorita no. Bueno, si ustedes se ponen a buscar apellidos de Norteamérica, se van a dar cuenta que son palabras compuestas como lo hacían antiguamente las tribus de Pieles Rojas, ¿no? Y de los indios navajos y de todos los indios que vivían en el norte de América. O sea, siguen manteniendo todavía esa tradición. Pero en cuanto a ellos, en su corriente espiritual es eso, o sea, siempre era humana. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, a un indio que hable de un espíritu eterno. O sea, que no tuvo pasado, que no tiene futuro, que solamente es un todo, ¿no? O sea, no lo hay. Ellos siempre hablan de sus ancestros, de los espíritus de sus ancestros, de los espíritus de los animales, del lobo, del búfalo, de un montón de ellos, ¿no? Pero son animales conquistados por hombres. Y su corriente espiritual está guiada a espíritus humanos. Eso, santería pura, hijo. Santería, consulta a los muertos, ¿no? Ouija. Eso existe. ¿Qué pasó?
Pues sí, porque es un espíritu. O sea, son espíritus, le están dando poder a espíritus, que no es el espíritu de Dios. Eso es esotería. Eso es esotérico. Por ejemplo, cuando te leen las cartas, aquí hay de dos: o que las cartas tengan poder, o que la bruja o la persona que te las está leyendo tenga poder, ¿no? Eso es esoterismo, porque hay algo espiritual que está metiendo o un poder en las cartas o metiendo un poder en la persona que las lee. ¿Me explico? Eso es esoterismo puro. Están guiados por un espíritu demoníaco. Esto es 100% demoníaco. Por eso, igual, el esoterismo y el espiritualismo van de la mano, porque están completamente dedicados a demonios, ¿no? A influencias demoníacas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay duda? Ok. Dentro del espiritualismo, insisto, la sustancia es la psique, el conocimiento universal, la voluntad, las emociones, el racionalismo. Todo esto que genera sensaciones en nosotros se vuelve algo espiritual para alguien que practica el espiritismo. Y entre ellos está, por supuesto, los hinduistas, los satanistas, los budistas, que empiezan a desprenderse de su mente, que empiezan con esta onda de la alineación de chakras, que empiezan con esta onda de transportarse mentalmente, de transportarse en sueños, que empiezan a hacer de una forma a nivel del alma completamente espiritual para llegar a sus propósitos, y por lo regular siempre equivocados o siempre negativos. Y esto es lo que hace, por ejemplo, el yoga, esto es lo que hace la meditación trascendental, esto es lo que hacen los viajes astrales, que eso existe. Agua, si les han leído una carta, agua, si les han leído la mano, agua, todo eso, o sea, todo eso está basado en un espiritualismo, ¿no? En el espiritismo, y es puramente demoníaco. Si yo preguntara en este momento, porque me parece que es importante hacerlo, y lo vamos a estar viendo en las religiones, si a alguien aquí ya le leyeron la mano, si a alguien aquí ha jugado Ouija, si a alguien aquí ya le echaron las cartas, le ha leído el café, ¿me lo podrían decir? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque estamos metiendo unas ataduras completamente demoníacas, infernales. Obviamente existe, por supuesto, con la entrada de Cristo a nuestra vida, Él perdona todo, hace todas las cosas nuevas, pero si en nuestro cristianismo ya hemos vuelto a practicar eso, sí tenemos que romper con eso. Hay que tener mucho cuidado. Ni de broma, escúchame bien, hermano, ni de broma permitas que te lean la mano, que te tiren una carta o que alguien te adivine algo. No lo permitas, porque atrás de eso hay espiritismo, hay esoterismo, hay fuerzas demoníacas operando, y las religiones están llenas de eso. Por eso las ataduras tan fuertes. No hay ninguna diferencia entre que te concentres para que te lean las cartas y que hagas yoga, aunque no lo creas. ¿Pueden hacer yoga? No, lo vamos a ver. Todo eso es espiritual y trae una consecuencia muy nefasta. ¿Sale? Ok. Hijo, están metidísimas en las artes marciales. También tienen su raíz en doctrinas orientales que pues no son realmente las más convenientes. Cada una, no existe, de una vez les voy a decir, no existe tal cosa como el yoga físico, así para ejercitar el cuerpo. No, señor. Toda posición, toda estructura, toda filosofía que se maneja ahí es completamente hinduista y budista, es completamente demoníaca. Las artes marciales es exactamente lo mismo. ¡Qué mocho! Pero qué riguroso. ¿Cómo que ni karate? Pues ese ejercicio, disculpa, peleate con la Biblia. Pero aquí lo vamos a ver en su tiempo. ¿Quién me dice aquí quién era? Hace 8 días lo vimos y ahorita lo acabamos de ver. ¿De qué habla el dualismo? ¿De qué habla el dualismo y cuál fue el ejemplo claro que les puse? Había un símbolo. ¿Cómo era? Yin y yang. ¿No? El bien y el mal. Hablamos del dualismo, hablamos y como por ejemplo eso, ¿no? Dime en qué arte marcial no existe ese símbolo. Miren, la comida china hay que tener, miren, no caigamos tampoco en religiosidad, ni en, no, yo aquí no entro.
No. Lo que pueden hacer espérenme, porque bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero vámonos por partes, no brinquemos de una a otra con desorden. Miren, yoga, karate, lo vamos a analizar cuando veamos cada una de sus raíces. Si ahorita me preguntan sí o no, no. ¿Por qué? Habrá razones. Restaurantes chinos, comida china, restaurantes japoneses, o sea, no hay ningún problema. Ojo, nosotros vamos a un lugar así a comer, ¿no? Y no es un lugar que esté dedicado, por ejemplo, a otra cosa. ¿Me doy a entender? No está dedicado a otra cosa. Tú vas, comes, oras por tus alimentos, porque oran, ¿verdad? Oran por los alimentos, los santifican. No solo es dar gracias, hay que santificarlos. Y dice la Biblia que no podemos nosotros llamar impuro a algo que Dios ya ha santificado. ¿Cierto o no? Ok. Que tengan a sus budas, al gatito que le hace así. Que tengan ahí sus colijes y todo eso. ¿Sabes qué? Es su cultura, es su religión, es su tendencia espiritual. Pero el restaurante no se llama Ven y adora a Buda, ¿o sí? Ven y adora a Buda. Así no se llama el restaurante, ¿no? Aquí comen los budistas. O Hare Krishna Raga no sé qué. No dice nada así, ¿me explico? O sea, hay que diferenciar. Es un restaurante. Y yo te puedo mostrar que a lo mejor los chinos que están ahí, pues, lo que menos tienen es su cultura budista, ¿no? O sea, a lo mejor, solamente a lo mejor es decorativo. Bueno, ok. Mientras tanto, pues no hay problema. Pero, si es un lugarcito, por ejemplo, apenas no hace mucho, alguien me dijo que iban a ir a un lugar aquí de Toluca que se llama Tantra. Que bueno, yo no sé por qué razones ya no fueron, pero bueno. Yo le preguntaba a esta persona, ¿sabes qué significa Tantra? Así se llama el lugar, una. No, pues no. Pero está padre. Porque tienen ahí adornos y te sientas en el piso, en los cojines y te dan bebidas de no sé qué. Y bueno, vamos a empezar. Tantra es una invocación completamente demoníaca y sexual del hinduismo, así, ya. A grandes rasgos, porque es en serio un demonio del tamaño de la India, de lo más fuerte y de lo más promiscuo que puede existir. 2, todo lo que había en ese lugar no edificaba. Era solamente para cotorrear, y cotorrear estilo hindú. Ahí se fuma juca. Ahí se sirven bebidas que están dedicadas a espíritus o que están hechas para dedicación a espíritus hindúes. El ambiente en el que te manejan ahí es completamente hindú. Tú vas a ese lugar para sentirte casi así, hindú, ¿no? Pero por Dios. Pero es que si yo nada más voy a divertirme, yo nada más voy a estar ahí un ratito, bueno, pues entonces ve también a un lugar que sea completamente lleno de cruces al revés, de demonios, todo negro, o sea, que existan calaveras, la Santa Muerte, es el adorno, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Ahí sí está lleno de invocaciones, de símbolos, de dioses. Se hacen cosas que practican los mismos hinduistas. Sí me doy a entender, pero es un centro de esparcimiento, es un centro nada más para relajar, para pasar un buen rato, como un Vips, vamos a decirlo así, un Vips hindú. No, señor, o sea, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque todo eso es de esa manera. Hay otro lugar ahí por el conservatorio que se llama el Bigote de Frida, que creo que es para gays y bueno, creo que es así la cosa, no estoy muy seguro. Pero, y no sé si es o uno que estaba antes en ese mismo lugar, pero por ejemplo tenían elefantes y tenían ahí una imagen, pues el elefante el mero azul, es Shiva. Es el mero Dios de los hindúes, ¿no? Y tenían a la mujer, a Brahma también, la que tiene varios brazos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues es un bar, ¿no? No, señor, ahí hay dioses, ahí hay invocaciones. Es lo mismo que irte a meter a una iglesia católica, irte a meter a una iglesia satánica, irte a meter a una iglesia mormona, irte a meter a una iglesia materialista o a un templo hinduista. Es exactamente lo mismo, estás pisando lugares que a ti no te toca pisar. Solamente tienes que ser prudente. No hay ninguna diferencia entre el Tantra y el bar más guarro de Toluca. No hay ninguna diferencia, porque vas a lo mismo.
Ah, pero es que acá no fumamos tabaco y no tomamos alcohol. Es lo mismo, es lo mismo. Fumas juca, estás fumando. Te tomas otras cosas dedicadas a no sé qué, es lo mismo que estar tomando un licor, ¿no? O sea, te van a poner en un cierto estado de ánimo porque estás viendo simbología. Yo no sé ustedes, pero yo por mi trabajo, y quiero ser bien honesto con ustedes, yo por mi trabajo muchas veces la filarmónica, cuando salimos a comunidades, pues no hay dónde meterla, más que en una iglesia. Entonces vamos y tocamos adentro de las iglesias. Sí, ahí tocamos. Pero yo oro al Señor, yo le digo, Señor, yo estoy aquí haciendo el trabajo que tú me diste, el cual tú bendices, bla, 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 todo, ya entrego mi trabajo al Señor. Bueno, no hay ningún problema. Pero yo sí les quiero decir algo. Cada vez que yo entro a un lugar de esos, siento una opresión y me pongo hasta de malas de todo el mundo espiritual que se maneja en lugares así. ¿Cómo crees que te vas a sentir tú en un lugar igual que, para empezar, el nombre invoca a uno de los dioses más grandes y más grotescos del hinduismo? Y que adentro está lleno exactamente de lo mismo. Y si no sientes nada, créemelo, tienes un serio problema. Hay un serio problema porque no es compatible el Espíritu Santo de Dios con todo este religiosismo. Es religiosismo eso, no hay de otra. Entonces, mucho cuidado sí con los lugares que se visitan, de las culturas que se visitan. Yo he tenido la oportunidad de viajar y sobre todo en Alemania, yo entré a dos iglesias cristianas, pero son cristianos luteranos allá, que están así, o sea, Lutero sí es el padre de la Reforma, no sé si no han visto la película, véanla, porque de ahí partimos todos, de Lutero, de cómo se reformó la iglesia, pero obviamente pues por cuestiones de fe, por cuestiones de tiempo, de los años de vida que Dios le dio, etcétera, pues Lutero no logró desarrollar el cristianismo como ahora lo conocemos, ¿no? O sea, puso las bases, ya vinieron otros. Entonces, el cristianismo luterano es muy similar todavía al catolicismo y todavía tiene unas guacas así súper terribles, ¿no? Pero son cristianos, ellos creen en la salvación eterna, ellos creen solamente en Jesucristo, pero tienen otro tipo de corrientes litúrgicas que chocan todavía con la palabra de Dios. Lutero no alcanzó a desarrollar absolutamente todo. Pues aún en esos lugares, yo los conocí, entré a dos y sientes algo y dices, no, o sea, sí son cristianos y eso, pero tienen todavía algunas ondas que a nosotros nos están como golpeando en el espíritu, ¿no? Y de verdad se los digo, si no sientes algo así, si tú no eres capaz de discernir el pecado, de discernir cosas espirituales que van contrarias a Dios, hay un problema. O no estás poniendo atención porque de verdad no te está interesando tu vida en Cristo, o el Espíritu Santo de Dios lo estás contristando a lo mejor con los mismos pecadotes que ahí se practican. Porque ¿cómo vas a ver algo mal? ¿Cómo vas a entrar al tantra y estar de pelos ahí? Como todos los demás. O sea, de verdad tenemos que ser muy sabios. No es un juego. Esto de las religiones no es un juego. Estas son las más grandes ataduras que tiene el ser humano. El religiosismo, las culturas, la mezcolanza de todo, la leche adulterada, el evangelio corrompido. No conocer la verdad. Esto nos tiene así. Entonces, tener mucho cuidado. Sí, insisto, hay cosas que se pueden hacer, no hay problema, aunque se pertenezcan a otras culturas, no hay bronca. Porque pues digo, finalmente sabes a qué vas, pero no es lo mismo. Velas, son monumentos impresionantes, son arquitectónicamente, a cualquiera dejan con la boca abierta. O sea, los edificios latinoamericanos de la época prehispánica no le piden nada a lo mejor a la gran plaza de Bruselas, ¿no? De los edificios de esos siglos. Son impresionantes, pero sí recuerda para qué estuvieron hechos. Están dedicados a dioses, están dedicados a sacrificios, están dedicados a espiritualismo, ¿no? Igual, teísmos, deísmos, dualismos, politeísmos. ¿Hay que ir? Claro, es una obra arquitectónica, no pasa nada, ¿no? Pues que así la generaron y la construyeron en pecado y todo eso, bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero eso no le quita lo impresionante, ¿no? O sea, pero velo como eso, velo histórico.
No, todas esas, vamos a hablar cuando vemos astrología, vamos a hablar del equinoccio, de cárgate de energía, de cárgate de... O sea, te estás metiendo en unas doctrinas de demonios terribles, así terribles. Las piedras, todo eso sí está mal, todo eso está mal. O sea, por supuesto, pues puedes ir a ver, ¿no? También si vas a la India de turista, pues tampoco vas a decir, ay, no, pues yo no voy a ir a la India porque está endemoniadísimo. No, pues ve, conoce el Taj Mahal, o sea, debe ser impresionante conocer el Taj Mahal, ¿no? O la muralla china, incluso, y quiero que me escuchen bien, y no es una contradicción, incluso si vas a un país oriental donde, por ejemplo, en Beijing está la ciudad prohibida y la ciudad moderna, que son todos los edificios que se desprendieron así del budismo, del confucianismo, de cosas así, de filosofías que sí van muy en contra de Dios, pero ves los edificios y dices, no inventes, está increíble, los dragones que tienen ahí esculpidos en piedra, las pirámides de Egipto, así los faraones, las esfinges, todo esto es impresionante, tus ojos lo ven y lo admiras como tal, pero pues, y ojo que no es lo mismo que llegues al lugar como este que les estoy diciendo y admirar, ¿no? Está de pelos aquí el tantra. Que bien les quedó. No, ahí no vas a eso. Ahí no vas a eso. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema, no hay ningún problema. No, tú no pertenezcas nunca a un lado espiritual en cuanto a eso, no hay ningún problema. Ni un solo problema. Incluso aquí, papá. Incluso, y para redundar y seguir adelante, porque si no nos vamos a tardar. Incluso en las congregaciones, incluso en el cristianismo, o sea, ve a un cantante, ve a un pastor, ve a un gran predicador, dale la gloria a Dios por todo lo que hace. No lo admires a él, ¿no? O sea, no veas ese lado. No, o sea, lo que es nada más, ¿no? Lo que son, lo que cada cosa tiene que ir en su lugar, ahí de esa manera absórbelo, de esa manera disfrútalo, pero solamente, ¿sale? Bueno, ¿quedó bien? Es un rollo esto. Ay, caray. Ok. Gnosticismo. Con G al principio. Gnosticismo. ¿Se acuerdan del agnosticismo? Ahora es gnosticismo sin la A. Estuvieron haciendo mucho las pulseritas que traen Una mano. como, no sé, una mano rara. Una bolsita como así. Era el listoncito rojo, después tenía como moneditas de esas chinitas. No, miren, la manita, no es la manita, pero los chinitos, las estas que tienen así como numeritos chinos y figuritas. Imagínate, todo eso se llama anatema. Todo eso son maldiciones. Y esto lo pueden escuchar bien en la anatema, son maldiciones. Esto lo pueden escuchar bien en la conferencia de los 10 mandamientos, en la primera parte que di. Porque eso corrompe principalmente el primer mandamiento, ¿no? Que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? No los honrarás ni nada. Entonces, cuando uno, por ejemplo, pone su confianza que en las moneditas, que en el chinito, que el que no sé qué. Según, ¿no? Una amiga tiene una y dice, suponiendo de que con esto, dice que según que te cae una moneda era porque un deseo ya se te había cumplido. Sí, o sea, todo eso es tener un dios ajeno, delante de Jehová. Entonces, eso en serio son unas maldiciones bien, bien gruesas. Lo mismo que traer así tu dólar en la cartera para que nunca te falte el dinero. O no. De eso lo vamos a ver. Pues digo, el catolicismo propaga el nombre de Cristo, ¿no? El catolicismo, los masones, los testigos de Jehová hablan de Jesús. Pero, lo vamos a ver. Pero sí, o sea, es más, ¿todo el mundo conoce Catemaco? Bueno, ha oído hablar de él. Y los chamanes, y todos los que curan y todo eso, ¿no? ¿Han visto, si acaso, algún reportaje sobre eso, en Televisa o lo que sea? ¿Y han oído lo que dicen cuando están haciendo la limpia con un huevo, con plantas, y o que están de ahí llenando de quién sabe qué a la gente? Ellos dicen en el nombre de Jesús, Así en el nombre de Jesús, tú, quién sabe qué, espíritu, te vas fuera, y lo hacen así con las plantas. Ellos usan el nombre de Cristo, igual. Pero acuérdate, hijo, el diablo no es más diablo, sino cuando trae la Biblia bajo el brazo. Entonces, no importa que hablen de Cristo, no importa que el billete de dólar diga "In God we trust", o sea, pues también los mormones confían en Dios y están llenos de satanismo.
Entonces, no hay que confundirnos, ¿ok? Gnosticismo viene de la palabra griega gnósticos, con G al principio, gnósticos, con K, gnósticos. Sí. Este está buenísimo, porque hay una confusión bien loca aquí. ¿Ya? Significa capaz de conocer o conocedor. Un gnóstico es quien conoce o es capaz de conocer. ¿Qué? Esta teoría, el gnosticismo, porque lo vamos a ver, o si no, a ver si ustedes ahorita me dicen qué corrientes espirituales pueden estar o qué religiones. El gnóstico no es el que cree, o sea, como vimos, el agnóstico es el que no cree en la divinidad, pero cree en su potencial emocional a nivel del alma. Entonces, si el agnóstico es el que no cree en Dios, no cree en lo divino, entonces el gnóstico sí cree en Dios, sí cree en lo divino. No, sí y no, ahí les va. El gnóstico es capaz de conocer o es un conocedor de la trascendencia divina, pero de una forma mística. De una forma mística, secretos divinos, los secretos del universo, los secretos que tiene encerrado para ti el universo si marcas al teléfono 772, esos cuates. Entonces quiero decir con eso que, por ejemplo, la astrología, todos los que practican astrología son gnósticos, son creyentes de una divinidad, pero tanto cosmológica como universal, como de psique, a nivel de la psique, a nivel del conocimiento. Y practican una mortificación en el cuerpo, o sea, ellos, no todos, pero hay algunas religiones que practican eso, la mortificación del cuerpo y el rechazo de todo placer físico. Es decir, apenas ahora que sucedió la Semana Santa, ¿alguien ha visto a todos estos cuates que se martirizan en Taxco Guerrero? Que se van pegando, o los cuates que practican así, mandas así terribles como irse de rodillas, o caminando de aquí hasta San Juan de las Pitayas. O sea, los sacrificios, ¿no? Los físicos, por ejemplo. El gnóstico cree en eso, ¿no? En la limitación, en la flagelación de la carne, el evitarse o el no acceder a placeres físicos, ¿no? No, es otra cosa, meditación. No, eso es trascendental. De la trascendencia divina o del universalismo, es decir, lo que nosotros vamos a suponer, a ver, pudiera haber una similitud, escuchen bien y no se confundan, pudiera haber una similitud, pero no es así, se los voy a ejemplificar para que lo podamos comprender mejor. Nosotros comprendemos los planes de Dios, nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Le pedimos dirección, le pedimos sabiduría, nos revela su palabra. Sabemos qué puede llegar a suceder, sabemos que Él puede suplir todas nuestras cosas, sabemos cuáles pueden ser sus propósitos para nosotros, nos dan palabra, ¿no? Tú vas a ser un gran evangelista, cuando tú hables de Cristo la gente se convertirá, llegará a los pies del Señor, ¿no? Yo lo recibo. Di amén, hijo. Di amén. Di amén. Eso. Y después llega otro profeta y dice la misma palabra, ¿no? Entonces tú conoces los pensamientos de Dios. Empieza a decir, es confirmación, o sea, Dios me está hablando, ¿no? Me está diciendo cuáles son sus planes, me está revelando qué va a ser de mi vida, qué parte del cosmos va a impactar mi espiritualidad con Él, ¿no? Mi relación espiritual con Dios. Estamos trascendiendo a un nivel espiritual alto, a un nivel espiritual grande, ¿no? Estamos accediendo a lo divino, al conocimiento de los planes de Dios para nuestra vida. Eso es acceder a lo divino. Pero ¿quién nos lo revela? El Espíritu Santo, Dios, ¿no? El mismo Dios. Nosotros no hicimos nada ni tuvimos nada que hacer como para poder comprender todo eso. Dios mismo nos lo dijo, Dios mismo nos lo reveló. Este conocimiento universal, este conocimiento divino, nos lo hizo ver Dios. El gnóstico no. Ellos creen conocer todo esto a causa de su propio entendimiento, de lo que ellos perciben, de lo que ellos creen. Para llegar a este nivel de conocimiento divino, entre comillas,
de este conocimiento universal, de este conocimiento místico, recurren a otros medios. Aquí puede haber o revelación, porque la astrología tiene mucho que ver con el gnosticismo, revelación de demonios, revelación de espíritus de adivinación, por supuesto, y para acceder muchas veces a ellos, pues existe la flagelación, ¿no? Para acceder también a muchas cosas de esto, también rechazan mucho el placer físico. O sea, todo lo que te provoca una satisfacción, ¿no? Ellos también lo pueden rechazar. Los gnósticos creen en una divinidad que parte de su propio entendimiento, no de parte de Dios, influenciado evidentemente pues, por demonios. Quiero que noten una cosa. Yo creo que todas las corrientes filosóficas que hemos estado viendo, donde vamos a encajonar cada una de las religiones, creo que no hay ninguna, a excepción del ateísmo, que pues, el ateísmo tácitamente no cree en Dios, pues tampoco cree en el demonio. Todas son influencias demoníacas. Todas. Y si tú encasillas a las religiones en estas corrientes filosóficas, ¿cuándo una religión va a ser de Dios? ¿Y en cuál de todas estas encajamos nosotros? En ninguna. Dime. Pues mira, Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás. Una. Dos, la Biblia es clara. Y solamente tienen la salvación eterna quienes confiesan a Jesucristo con su boca y lo reconocen como Señor y Salvador. Ahora, claro que han muerto y seguirán muriendo personas que no recibieron al Señor, pero que tampoco le conocieron. Y la Biblia dice que los que vivieron sin la ley serán juzgados. Y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Ellos, si fueron buenas personas, nunca nadie les habló de Cristo, nunca lo conocieron, nunca supieron de la salvación, se portó bien, vámonos para el cielo. Así, la vida eterna. Los que conocieron de Jesucristo dijeron, aquí está la neta, aquí está el camino, cuádrese, alíñese por la derecha. Y les valió y son así Santa Teresita de las Garnachas. Eso se llama bien relativo. Y la Biblia no contempla un bien relativo. ¿Cómo dice? ¿No eres tibio o estás adentro? Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. A los fríos ya sabes, a los calientes ya sabes. Pero tú que ahí andas entre que sí, que no y que no sabes, también. Es justicia, es justo. Es justo. Si Dios no se puede contradecir, Dios no puede contradecir su propia palabra. ¿Cuál? Apocalipsis. El Apocalipsis. Esa parte de que Dios te dice, solamente vas a acceder a la vida eterna con esta condicionante, Dios no puede contradecirse y no puede decir, bueno, te voy a dar chance de que también así. Y te voy a dar chance de que a lo mejor de esta forma. No. Dios solamente pone un parámetro y es el que se tiene que cumplir. Todo lo demás es relativo. No es como nos convenga, no es como nos haga sentir más cómodos, no es como creamos, es como Él dice. ¿Va? Ok. Algunos estudiosos hablan de que el gnosticismo era practicado. No sé si ustedes recuerdan a Simón, que no era Pedro, otro Simón, que justamente hablaba con Pedro, que empieza a ver cómo Pedro, Juan y ellos sanaban a los enfermos, cómo por la imposición de manos empezaban a sanar, empezaba a haber liberaciones. Y este Simón mago, porque era un mago, era un gnóstico, según los estudiosos de la palabra, les dice, ¿no? Pues ¿con cuánto? O sea, ¿cuánto tengo que pagar para que yo pueda hacer lo mismo que ustedes, ¿no? Entonces ve, o sea, el gnóstico cree justamente en esa divinidad, en ese poder, pero lo quiere hacer por sus propios medios, no reconociendo a Dios de ninguna manera, ¿no? Y Pedro, ¿qué le dice? No, tú y tu dinero perezcan, ¿no? O más bien, que tu dinero perezca contigo y ora al Señor y ruega, si es posible, de que esto pues, no te acontezca, ¿no? Porque, o sea, le metieron una maldición el cuate por querer comprar el don de Dios, por querer comprar esta divinidad, ¿no? Por no reconocer que venía de parte de Dios. Es lo que hace un gnóstico. Vamos a leer ese pasaje porque está muy padre. Vamos a Hechos 8. El libro de Hechos 8.
fue el tiempo. 8, versículo 9 al 24. Dice así. Hechos 8, del 9 al 24 dice: pero había un hombre llamado Simón, o como Pedro, pero no era Simón Pedro, era otro, que antes, escuchen, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Híjole, ¿me podría aventar aquí un estudio? Practicaba la magia, pero ¿qué decía que hacía? Practicaba la magia y engañaba a la gente. ¿Qué es la magia? Un engaño. Es un engaño. Es un engaño. ¿Ok? Sí, no, pues todo es Satanás ahí. O sea. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, alguno, así un tocado, un ungido de Dios, ¿no? Un falso maestro, un falso profeta, un falso ministro, un falso apóstol, un falso predicador. Uf, los hay, ¿eh? Y así era Simoncito. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Cómo engañaban sus artes, sus prodigios, y creían que era Dios. Un gnóstico, un astrólogo, creen, los estos de Pare de Sufrir creen que son unos mega hombres de Dios, y esos cuates son santeros. Toda su divinidad y todo eso no viene del Espíritu Santo de Dios, viene de doctrina de demonios. Lo vamos a ver también después. Y creían, ¿no? Este es el gran poder de Dios. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había ¿qué? Pero vean cómo era, ¿no? Y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado por largo tiempo. Atentos, largo tiempo, engañados, así viven. Bueno, me sigo porque si no, en serio que sí me aviento un estudio. Uf. Gloria a Dios. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Los sacaron, los arrebataron. ¿Ven para qué sirve la apologética y la defensa? También creyó Simón mismo, ojo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles imponían y caía el Espíritu, ¡pum!, se activaban los dones, ¿no?, de toda la gente de Samaria. Entonces, versículo 18, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero el chulo. ¿Cuál que había recibido y había sido bautizado honestamente? Ojo, ¿qué pasaba cuando los apóstoles les imponían las manos? Descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero aquí decía que él había creído y que se había bautizado, y él no podía imponer las manos y que pasara eso, pero los apóstoles sí. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el Espíritu Santo, él no podía, por eso quiso comprarlo. Entonces, quienes tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, ¿pueden hacer eso? Sí, hermano, tú y yo. Porque el espíritu que vivía en Pedro y en Juan, el que dejó perplejo a Simón el brujo, a Simón el mago, es el mismo espíritu que vive en nosotros. Es el mismo. Nosotros podemos hacer esto también. Amén. Alégrense, caray, esto es poder de Dios. Amén. Versículo 19, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Te lo compro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, fíjense, cuando Pedro le lee la cartilla y le dice: tú eres del chamuco, hijo, tú no recibiste el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo se te ocurre pensar que lo puedes comprar, no? Ruega a Dios a ver si te va a perdonar, ¿no? Le ha de haber pegado tanto que lo confrontaron y le dijeron: tú eres un gnóstico,
Tú crees en una divinidad basada en espíritus contrarios al Espíritu Santo de Dios, arrepiéntete. Y quien le pueda llegar con la palabra de Dios a alguien que sea, gnóstico y lo pueda entender como Simón, vean lo que dice. Rogad vosotros por mí, dice Simón el brujo, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Le hizo tan así? No. Rueguen al Señor para que esto no me acontezca. Pero, ¿por qué no lo hizo él? Él era el que lo debió haber hecho. Rueguen al Señor para que eso no me pase. O sea, aparte, háganlo ustedes por mí. Este es un gnóstico. Cree en una divinidad, pero no cree en el Espíritu de Dios. No cree en Dios verdadero. De esta manera, con sus propios medios, en su propia psique, flagelándose, si quieres, evitando cualquier placer del cuerpo, de la carne. Pero pues no creen en Dios, y empezar a hacer del espíritu una mercancía y querer tenerlo así y querer, o sea, dominar el Espíritu Santo de Dios para que saque con un huevo de gallina un chamuco. No, Señor. ¿Ok? Híjoles, me voy a brincar unas. Rápido, monismo. No es de monquiquis, de monitos. Monismo. Los sistemas monistas son variados y contradictorios. Si ellos creen, esta es la base fundamental del ecumenismo, de que todos los dioses, todas las religiones, todas las tendencias espirituales, absolutamente todo lleva a un solo Dios. Eso es el monismo. De todas las corrientes espirituales, de todos los sistemas variados, aun cuando sean contradictorios entre sí, y aquí el Dios al que llegan es indistinto. O sea, porque ellos dicen, todo esto en el monismo, monos uno, monismo, monográfico, un gráfico, ¿no? Monolínea, una sola línea. Monosílabo, una sola sílaba, ¿no? Monos, uno. Monismo, un solo Dios. La cosa aquí es que, bueno, que nosotros no creemos en un solo Dios. Sí, Señor. Lo que choca con ellos es que, o lo que tenemos en contraveniencia, es que nosotros no creemos que todas las religiones llevan a un solo Dios. El problema con el monismo no es tanto ese, aunque sí lo es. El monismo no solamente es un solo Dios, es cualquier Dios. O sea, si Dios es Dios, Dios. Si un lápiz es Dios, al lápiz. Si es un animal, al animal. El monismo, de acuerdo a las diferentes culturas, al que a ellos les convenga, ese va a ser su Dios. Si a un africano se le ocurre decir que un búho, o un león, o una cebra es su Dios, y que todas las religiones y todas las creencias espirituales que existan en el mundo van a llegar a un Dios, ellos van a creer que es a la cebra. Pero el catolicismo cree que es al supuesto Dios de la Biblia, y ambos son monistas. Entonces aquí hay una contraveniencia, hay una contradicción entre los monistas. Todo aquel que diga que toda religión o toda tendencia espiritual lleva a un solo Dios se contradice, porque cada uno que lo dice tiene un Dios. Los africanos van a decir que es una cebra, el catolicismo dice que es el Dios que aparece en la Biblia de no sé quién. ¿Sí me doy a entender o están confundidos? Una vez más, todos los que son monistas, es decir, el monismo en sí, el monismo habla de que todas las corrientes espirituales llegan a un solo Dios, a uno. Hay una tribu en África, o hay un país en África, vamos a suponer Madagascar, la isla de Madagascar, África. Todos practican el monismo, estoy en un supuesto. Todo Madagascar, toda la isla de África, en el monismo, en la religión que creen que la cebra que tienen encerrada en la capital, ese va a ser el Dios. Y que todas las religiones de todo el planeta, incluyendo por supuesto Madagascar, todas, independientemente de la corriente espiritual que llegan, de si son gringos, si son españoles, si son italianos, si son chinos, japoneses, lo que sea, todos, lo que en ellos crean, todos van a llegar a la cebra, porque ese es el único Dios. Eso es lo que creen en Madagascar. Pero en Australia también son monistas.
Y creen exactamente lo mismo que todas las tendencias religiosas que existen en el mundo van a llegar a un solo Dios, pero el problema es que para ellos el Dios es un canguro. Canguro. Entonces, hay unos monistas en Madagascar que dicen que el Dios único es la cebra. Unos monistas en Australia que dicen que el Dios único al cual va a llegar todo el mundo es el canguro. Y unos monistas que viven a lo mejor en Alemania que creen que el Dios verdadero está en un neonazi que se murió hace 50 años. Pero todos son monistas, porque todos creen en lo mismo. Todos van a llegar a un solo Dios, solo que cada uno de ellos tiene su Dios. ¿Es contradictorio? Ese es el monismo. Eso es el monismo. Panteísmo. Sí. Bueno, creo que todas las corrientes espirituales llegan a su Dios, todas, inclusive los satánicos. Sí, todos. Es que ellos no consideran al satanismo como el satanismo, o sea, todos son corrientes espirituales. Igual el catolicismo es el primer precursor, el primer impulsador del monismo. Son así del ecumenismo. El ecumenismo es como sinónimo del monismo. Pero pues a la Iglesia Católica no te va a decir que está en una cebra, te va a decir que está en el Dios de la Biblia que ellos leen, ¿no? Que no es Jehová de los ejércitos. Y ellos son, como es la iglesia más grande, la más prominente en el planeta, la que más miembros tiene, creo que son 1,000 millones o 2,000 millones, ya no sé ni cuántos son, en todo el planeta. Luego dicen que todas van a llegar ahí, a donde los católicos dicen. Pero pues el del África cree lo mismo, o sea, son a lo mejor 50,000 nada más, pero cree que todo el planeta va a llegar a la cebra. Ese es el monismo. Panteísmo dice todo, es decir, la palabra panteísmo viene del griego pan o paz, con S, que significa todo y todas las cosas. Y teos, que es de teísmo, significa Dios. Es decir, y para acabar pronto, el panteísmo cree que todo es Dios y Dios es todo. Entonces todo merece reverencia. Si Dios es todo, los panteístas lo que dicen es que Dios es todo, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios pues es todo, ¿no? Dios creó todo. Dios creó absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe lo creó Dios. Pero el panteísta dice que como Dios creó todas esas cosas, todas las cosas tienen una parte de Dios. Son Dios, siguen siendo Dios. Todas las cosas son Dios. Dios crea todo, todo es Dios. Entonces, si Júpiter fue creado por Dios, entonces Júpiter es Dios. Entonces, si a ti no te da la gana venir a Fuego Nuevo a alabar a Jehová de los ejércitos, tú puedes alabar en tu casa a Júpiter. Es lo que dice el panteísmo. Como Dios creó el árbol que está fuera de mi casa, entonces el árbol que está fuera de mi casa es Dios. Entonces yo puedo venerar el árbol que está fuera de mi casa. Como Dios creó la galaxia R835-2021A, que está a 10,000 millones de kilómetros de aquí, años luz, como Dios creó esa galaxia, entonces esa galaxia es Dios. Yo no voy a venerar a Jehová de los ejércitos, voy a venerar esa galaxia. ¿Sí se entiende? Esto es lo que dice el panteísmo. Estos son los panteístas. Sí, seguro. La Madre Tierra. ¿Saben de dónde viene la Virgen de la Guadalupana? A Tonatzin, que es la diosa de la tierra, la diosa madre de la tierra, ay, ¿qué cultura estaba aquí en México? Ayúdenme. No, de los aztecas. Vamos a poner los aztecas en el Valle de México, bla, 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 Tenochtitlan, lo que tú quieras, va. Ellos tenían una diosa que era la diosa de la tierra, era la madre de todos. Entonces, cuando llega la conquista española, los españoles lo que hacen es cambiarle el nombre a la diosa de la tierra y la sustituyen por la Virgen de Guadalupe. Guadalupe es una región de España, no es ningún nombre mexicano, por los que no les gusta llamarse Guadalupe, nombre nopalesco, no, es español. Es una región de España. Entonces, por ejemplo, la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, realmente su origen es la diosa de la tierra que se llama Tonatzin. Entonces, por ejemplo, los prehispánicos eran justamente panteístas, porque ellos creían que la tierra era una diosa, ¿no?
que los grandes dioses habían creado la tierra y que de la tierra todos partíamos. Entonces, si la tierra era también algún dios, entonces veneraban a la tierra. La lluvia, si Dios creó la lluvia, pues la lluvia tiene es un dios. El sol, Dios creó el sol es un dios. Todo eso era panteísmo, ¿no? Ya también lo vamos a ver en el catolicismo, el origen de la guadalupanita. Ven qué satánico está. Incluso hay algunos, bueno, ya se lo he comentado a algunas personas, pero hay algunos códices de los frailes que vinieron y que hacían los recuentos, ¿no? Los códices, vaya, de la historia, los cronistas de la conquista en México, donde hablan, ¿no? Que estos escritos los mandan a España, al virrey y a los grandes sacerdotes de allá, donde decían que aquí los mexicanitos ya estaban agarrando pues cualquier pintura y estaban dibujando cualquier mujer y ya la estaban adorando como si fuera la Virgen María, ¿no? Y ellos hablan de María, ¿no? Y ellos dicen que ya estaban cayendo en una idolatría así bien gruesa, ellos mismos decían. Entonces pues ya en todos lados, y ahí de ahí nace la guadalupana, ¿no? Es una parte del origen de la guadalupana. Y los mismos franciscanos, los mismos españoles que vinieron a conquistar religiosamente, escribieron esos códices y los mandaban a España diciéndoles que estaban fuera de control en la idolatría, ¿no? Que ya aquí los tristes aztequitas ya estaban haciendo lo que se les pegaba la gana con lo que ellos les vinieron a enseñar. Entonces hasta ellos mismos dijeron, estos cuates están en el hoyo, y pues es la fecha. No hay dudas, ¿verdad? Politeísmo, vamos rapidísimo. Politeísmo son los que tienen un montón de dioses. Muchos, muchos, teísmo, dioses, muchos dioses. Entre estos, pues obviamente están los católicos: San Antonio para el corazón, San Ramón Nonato para las embarazadas, San Lorenzo mártir para el santo de los pobres, y nuestra nueva santa, la santa, ¿qué? ¿Se quemó? ¿Marta? No, Teresa, o quién sabe cómo se llama la mona esta que acaba de canonizar el Papa. Ya tenemos otra santa. Entonces son un montón de dioses. Los hindúes tienen miles y miles de dioses, los hindúes. Entonces todo este tipo de religiones, el catolicismo, el hinduismo, etcétera, son politeístas, tienen muchos dioses, ¿ok? Positivismo, ya nada más nos faltan dos. Positivismo es la doctrina filosófica que creó Augusto Comte. ¿Han oído ustedes de Augusto Comte? Augusto Comte. Este ya le enseñan en las escuelas, ¿eh? Augusto Comte. C-O-M-T-E. Comte. A este chango se le ocurrió crear una religión. Así, ¿eh? Quiero crear una religión completamente buena onda, positiva. Y por eso se llama positivismo, la religión de la humanidad. Esto fue en 1848. Fundó la Sociedad Positivista. 1848. Creó la Iglesia Positivista. Todas sus creencias están basadas en la ciencia. Es decir, todo lo que la ciencia descubre, todo lo que la ciencia todo lo que la ciencia descubre, todo lo que la ciencia corrobora, todo lo que está basado en la ciencia es en lo que cree el positivismo. Pura ciencia. Lo curioso de esto es que este chango tiene cultos en sus templos, prácticas litúrgicas, y el positivismo le rinde culto a la creación y no al creador. A la creación y no al creador. Recapitulamos: el positivismo es una doctrina por Augusto Comte. En 1848 funda la Sociedad y la Religión Positivista, la Iglesia Positivista. Esta enseña únicamente en la ciencia, está basada únicamente en lo que la ciencia puede descubrir, en lo que la ciencia puede corroborar. Sin embargo, también tienen cultos en templos y tienen liturgias creadas únicamente para darle culto a lo que ya está establecido en esta vida, a lo que se ha sido creado, comprobable por la ciencia, por supuesto, y nunca al creador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la vacuna contra la rabia, vamos a suponer, ¿no? Es algo que la ciencia corrobora, es algo que la ciencia descubre, es algo que la ciencia sustenta. Entonces, por ejemplo, todo el beneficio que pudo haber existido con la cura de la rabia,
a eso ellos le rinden culto. Todo el beneficio que se pudo haber adquirido para la humanidad con el descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, todo lo que resulte de ahí, a eso ellos le rinden culto. Es decir, todo lo que está comprobable, como por ejemplo la distancia de la Tierra con el Sol, que es simplemente perfecta, que no podemos estar un metro más allá ni un metro más acá porque la vida no existiría, por ejemplo, eso no es de carácter divino, eso es de carácter científico, a eso le rinden culto. Le rinden culto a la distancia de la Tierra con el Sol. Qué buena es la Tierra, qué bueno es el Señor Sol. ¿Me doy a entender? Y esto, bueno, el chulo cree que lo propuso, lo descubrió, o lo quiso impulsar en el siglo XIX. Sin embargo, pues esto en tiempos bíblicos ya existía, ¿no? Cuando se le daba culto a las cosas creadas en vez de darle culto al Creador. Y vamos rápido a Romanos 1:25 para corroborar esto. Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice así. Bueno, desde el 24 para leer el contexto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, está hablando del pueblo del pecado, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sale? Pues esto ya existe desde hace mucho. Unitarismo, penúltima, unitarismo. Unitarismo. Esta es la contradicción de las contradicciones. Filosofía religiosa que niega la divinidad de Cristo. El unitarismo niega la divinidad de Cristo, pero lo venera. Divinidad de Cristo, pero lo venera. Esta corriente fue creada incluso por el protestantismo, del cual nosotros partimos. Nosotros somos protestantes. Sin embargo, afirma cosas que en la Biblia no están establecidas. En primera, pues niega la divinidad de Cristo, pero lo venera, lo conoce. ¿Por qué? Pues porque es protestantismo, es hijo de Dios, pero no es Dios. En segundo lugar, cree que la salvación es para todos, que todos somos únicos en Dios y que todos vamos a ser salvos. Y eso no nos lo enseña la palabra de Dios. Dice esto que, miren, el unitarismo no cree en toda la Biblia, solo en algunas partes, seguramente en las que les conviene, ¿no? Lo vamos a ver con las religiones. No creen en el pecado ni en la Trinidad. O sea, ellos dicen que no, el pecado no existe, la Trinidad tampoco. Jesús no vino a perdonar pecados porque, pues, evidentemente el pecado no existe, entonces no pudo haber sido el Hijo de Dios. En esas partes es donde la Biblia está equivocada, no existe la Trinidad, o sea, son tres personas distintas, y quienes practican por lo regular esto pues son los testigos de Jehová, los adventistas. Esto es el unitarismo. Y por último, el universalismo. Este es el precursor del ecumenismo, es decir, de que universalmente todos igual seremos redimidos, todo el género humano es redimido. El pueblo judío, por su alianza con Dios, se toma como la base fundamental del universalismo, es decir, por la iglesia cristiana antigua, a partir del judaísmo. La redención, ellos creen que el universalismo, la redención es completa, es impuesta a toda criatura, es decir, aquí no hay don de Dios para el regalo de salvación, no hay condicionantes tampoco como la Iglesia Católica dice, no existe nada, es decir, el término salvación no hay ni cómo llegar a ella, ni cómo perderla, no hay tampoco cómo no acceder a ella, es decir, el término de la salvación ya está implícito dentro del universalismo, todos vamos a ser salvos, ¿no? La redención es universal, por eso se llama universalismo, y por eso justamente es el precursor del ecumenismo, ¿no? Que habla de que todas las religiones llevan un solo Dios, no importando qué hagas o dejes de hacer, tú vas a estar con Dios, vas a conocer a Dios. Cañón, sí, así es. Sí, miren, es que es mucha ignorancia, pero el afán entre los líderes políticos, entre los líderes religiosos, de conciliar una paz,
de conciliar una paz entre las diferentes culturas, entre las diferentes religiones para vivir como que mejor, en afán de eso o con motivo de eso, están impulsando el ecumenismo, ¿no? Pues que es una doctrina completamente demoníaca. Acaba de venir a México un mono del Vaticano, no me acuerdo cómo se llama, a hacer pláticas, ¿no? A hacer una reconciliación entre creyentes y no creyentes. Y aquí lo recibieron pues casi como si fuera el Papa, o sea. Entonces sí, ahorita está mucho eso, ¿no? El universalismo, el estar pretendiendo impulsar cada vez más el ecumenismo y pues de una manera equivocada, ¿no? Bueno, hasta aquí las filosofías en las cuales encasillaremos desde la siguiente semana las religiones. Yo sé, es un curso pesado, pero se van a dar cuenta cuando empecemos a estudiar las religiones que no pudimos haber empezado sin esto. No podemos empezar sin esto, tenemos que conocer cada una de las ramas de cada religión. Y como les decía en un principio, como se pueden dar cuenta, como no se sienten afortunados de no pertenecer a ninguna de estas jaladas. O sea, de verdad, finalmente nosotros estamos, sí, claro, finalmente nosotros estamos, pues estamos en las manos de Dios, ¿no? Estamos en el camino que Dios puso como salvación nuestra y de verdad nos debería de llenar eso de mucho orgullo y de mucha tranquilidad y de gozo, porque de todo esto nos estamos salvando. Y de todo esto en algún momento ya estuvimos ahí rascándole, ya estuvimos ahí medio metidos o bien metidos, ¿no? Yo alguna vez estuve en el taoísmo, imagínense, hermanos. Y bueno, uno no sabe, ¿no? No sabe y está uno cometiendo. El taoísmo está lleno de esto, está lleno de universalismo, de politeísmo, de positivismo, está lleno de. Y uno no sabe, ¿no? ¿Cuál? Taoísmo es una religión, también la veremos. Taoísmo, no, este es taoísmo, esta es religión, no es filosofía, este ya es una religión ya establecida. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo sé que ya están cansados, pero era mejor terminar ahorita y no empezar con esto la siguiente semana. Sí. Miren, hay parámetros. En la homeopatía sí hay algunos parámetros, pero sí tiene mucha tendencia, o bueno, tienen también muchas partes de la homeopatía tienen un origen que no es del todo espiritualmente sano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la homeopatía. Muchos de los procedimientos médicos, por así decirlo, o de tratamiento que tienen, fueron creados o fueron descubiertos en sentidos espirituales y son muchas veces más que aboguen por la gnosis, por un coco wash, por así decirlo, que porque realmente las sustancias tengan algún efecto. Ahora, recordemos que hay unas filosofías que le dan poder a la naturaleza, de las que ya hemos estado viendo aquí. Hay algunas que piensan, como veíamos hace un momento, que por ejemplo, si todo es creado por Dios, entonces todo es Dios. Y hay poderes que se les dan dentro de la homeopatía a plantas, ¿no? Que se le da a plantas, que se le dan a sustancias con un carácter divino, no meramente curativo o médico o tratable, ¿no? Te pongo, por ejemplo, como ejemplo, no sé si ustedes han escuchado acerca de las flores de Bach, ¿no? Bueno, que son tratamientos también así como que psicológicos, homeopáticos, y que te relajan, y que te evitan, y que te ponen, y que no sé qué. Bueno, mira, todo eso tiene que ver no con el poder de cada una de las plantas o con la fuerza química que pueda influir en tu cuerpo de cada una de las plantas con las que se hace, sino con una, pues más que una idea, con una tendencia emocional, con una tendencia de sanidad interior basada en una psicología completamente contraria a la palabra de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la sanidad interior, cómo está infiltrándose ya completamente la psicología y se está sustituyendo al espíritu y el poder de la palabra de Dios por justamente estas tendencias psicológicas que se basan en la naturaleza, que se basan en regresiones, que se basan en gotitas, que se basan en un montón de cosas, menos en el espíritu de Dios, ¿no? Ahora, no toda la homeopatía es así, porque es verdad que hay ciertas sustancias que están en la naturaleza que son bien recibidas en nuestro organismo y que pueden tener ciertos efectos, digamos, en este caso curativos o de terapia. O sea, eso es evidente, ¿no? O sea, no es por ahí la cosa. Sin embargo, ya la homeopatía como tal, como una tendencia curativa bien ejercida, así establecida por completo, tiene forzosamente una raíz espiritual. Y lo vamos a ver también, ¿no? Porque pues, todo eso es nueva era también.
La acupuntura, los balincitos, todo este relajo. No. ¿Usted trae, hermana? Quíteselos. Si usted trae, miren, yo he tomado testimonio de gente que se ha puesto, por ejemplo, los balines y eso, y de verdad, los que lo hacen bien, los que saben cómo hacer las cosas, no nada más de que, vamos a decirle a la gente que tú bajas de peso con balines, que se te quita esto, y a lo mejor no saben ni qué hacen, nada más te los ponen. No, la gente que lo sabe hacer, la gente que estudia eso y todo, ¿sabes qué es la primera pregunta que le hacen a cada paciente? ¿De qué religión es? Seguro. A mí me lo han dicho gente que ha hecho eso. Así. Se los tienen que preguntar. ¿Qué tiene que ver? Quien lo sabe hacer, sabe de dónde viene. ¿Es en serio? ¿Chochos qué? Porque pues, ¿chochos de cuáles? Mira, es que depende. Por ejemplo, toda la onda, mira, de tu... ponte en una forma... Mira, todo lo que influya emocionalmente, no estamos hablando de una homeopatía ahorita física. Vamos a hablar de un tratamiento, por ejemplo, homeopático a nivel emocional, porque lo hay, ¿no? ¿Sí sabes que lo hay o no hay? Ok. Bueno, por ejemplo. Todo eso, lo más seguro, lo más probable, es que esté haciendo que tú pongas tu esperanza en algo que a ti no te va a sacar de ahí. Mira, se los voy a decir claramente, porque yo no quiero que duden de lo que les estoy diciendo. Yo, antes de conocer al Señor, yo llegué al Señor por una situación verdaderamente nefasta en mi vida, una depresión así, pero impresionante. A mí ni los chochos me paraban. Y yo me metí hasta las florecitas de Bach, de verdad. Y al pasar del tiempo, pues cuando Dios te salva, Dios empieza a trabajar en tu vida, etcétera, te vas dando cuenta qué es lo que de verdad estaba sucediendo con todo ese tipo de terapias. Y todo ese tipo de terapias estaban haciendo que única y exclusivamente, y no solo yo, sino gente con la que ya platiqué, con la que he platicado, que ha tenido experiencias similares, hablan de que todo este tipo de terapias están más a nivel mental y emocional. Cuando están a nivel mental y emocional, tú estás recurriendo a una sola cosa, a tu gnosis, a tu conocimiento. Cuando tú acudes a eso, tú estás acudiendo a una meditación, tú estás acudiendo a algo que empiece a bloquear lo que te está haciendo daño. El cerebro tiene esa capacidad. El yoga, por ejemplo, y corrientes budistas abogan mucho por eso. Y lo disfrazan justamente pues, con tendencias psicológicas, con tendencias naturistas, con tendencias terapéuticas aparentemente sanas. Pero lo único que hacen es que tú pongas tu esperanza, que tú pongas tu fe, pongas tu mejoría y tu restablecimiento emocional, en este caso, en algo que a ti te están diciendo o te están dando. ¿Cómo se le llama eso? Miren, sí, es que es justamente eso. Tú sabes que todo eso sale con la presencia de Dios en tu vida, ¿cierto o no? Tú sabes que incluso cualquier mal físico se va por el poder del Espíritu de Dios. Tú sabes que todo, dice la palabra de Dios, que todo de lo que tú tienes necesidad en Cristo es suplido. Todo. ¿Creen ustedes que una depresión, una condición física, un tratamiento requerido por nuestro cuerpo, por algún malestar, por alguna enfermedad, por alguna psicosis, por lo que tú quieras, alguna de todas esas cosas esté lejos del control de Dios? ¿Crees que alguna, la más remota, la más rara que puedas tener, pueda estar fuera del alcance curativo, sanador, restablecedor, restaurador de Dios? No, ok. ¿Esto me quiere decir que nunca debo de acudir a la medicina? No, Señor, porque para eso Dios creó la ciencia, ¿no? Y crea, por supuesto, el descubrimiento de que plantas, de que diferentes cosas de la naturaleza tienen un fin químico agradable o bien recibido en nuestro organismo para curar las cosas. Eso es una cosa. Otra cosa es poner tu esperanza en lo que te están dando. Y por lo regular, balines, acupuntura, chochos, gotas, esto, lo otro, ponen tus terapias, que por supuesto, dime, ¿todas estas van mezcladas con terapias, sí o no? ¿Sí o no? O sea, a ti no te meten una aguja en la acupuntura sin lavarte el coco. A ti no te ponen un balín sin decirte primero qué es lo que va a suceder completamente en tu cuerpo. A ti no te van a vender un chocho homeopático sin que te digan
Qué milagroso es que hasta las muelas te tapa. O sea, siempre va a haber, dame un segundo, siempre va a haber algo que te digan que puede tener ese poder. Me vas a decir lo mismo, pero una penicilina es exactamente lo mismo. Me van a decir que la penicilina ataca el bicho, la infección que tú tienes para que te restablezcas. La cápsula que te estás tomando me van a decir que sirve exactamente lo mismo. Te va a bajar la inflamación que tú tienes en determinada parte de tu cuerpo. Es exactamente lo mismo, sí, pero una cosa es el poder científico normal y natural, y luego todo lo demás que parte de una raíz espiritual. La acupuntura viene de doctrinas espirituales orientales. La homeopatía, lo mismo. La homeopatía incluso viene de chamanes, de descubrimientos espirituales. Fíjate cómo lo voy a decir, de descubrimientos espirituales que ellos dicen que hacen de las plantas encerrados en temazcales, donde se meten los pasones más grandes de su vida, donde en serio ven elefantes rosas y se meten las hierbas más potentes y hacen miles de cosas. Ahora, entiende algo, por ejemplo, toda la raíz homeopática mexicana, porque hay una raíz mexicana, es prehispánica. Y por lo regular, todas las corrientes homeopáticas que están bien establecidas como mexicanas, están utilizadas por chamanes, están utilizadas por brujos y todo lo que se maneja, por ejemplo, en el sureste de México. Así. Que alguien puso una farmacia homeopática que solamente vende, bueno, pues quizás sea solo un negocio y lo mismo un desconocimiento, ¿no? Pero por lo regular es eso. O sea, siempre te van a decir alguna doctrina o te van a aventar un choro de que esta es la alternativa, ¿no? Por eso se llaman alternativas. O sea, cuando se supone que si son reales, tendrían que ser originales, no alternativas. Tendrían que ser las reales. Dime. Es que mira, es un medicamento. Tú tienes una condición física, que es mental, a nivel mental, por supuesto. Y tú, bueno, pues estás en una depresión, a mí me los dieron, ¿no? Y la verdad es que a mí ni me pararon, ¿no? La cosa es que los antidepresivos sí te sirven porque te empiezan a hacer funcionar de una manera, pues digamos, más adecuada a nivel químico, ¿no? Pero honestamente la ciencia le llama depresión, la Biblia le llama espíritu o le llama demonio. Es lo mismo que un alcohólico, la ciencia le llama alcoholismo, la Biblia le llama demonio. Un alcohólico, por ejemplo, y con esto yo espero que te quede claro, un alcohólico, por ejemplo, ¿puede volver a tomar? Un alcohólico puede volver a tomar y no volver a caer en el alcoholismo. Yo conozco todos los alcohólicos, que yo conozco todos los alcohólicos, pues no vuelven a tomar, no vuelven a tomar una copa en toda su vida no vuelven a tomar una copa. El que va a AA, el que va al cuarto y quinto paso, el que quién sabe cuántas jaladas hace, esos cuates no pueden volver a tomar una copa en su vida porque vuelven a caer. ¿Por qué? Pero una persona que llega a Cristo y es liberada de un espíritu de alcoholismo, un espíritu de vicio, se puede echar unos mariscos con una chela y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, no se vuelve una vez más ahí. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que hace es controlar un malestar que mira a todas luces es espiritual, ¿no? Y Dios lo que hace es curarte, hijo. Aquí te curas, ¿no? Pues olvídate de antidepresivos. No estoy diciendo no los tomes, pero pues o sea, es Dios y aparte la parte física lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Ajá. O sea, y un alcohólico de verdad, yo por lo menos, si conocen a alguno que bueno, fue alcohólico durante 20 años y se ponía las peores jarras de su vida y ahorita pues puede tomar una cerveza sin ningún problema y eso, y que no conozca al Señor, bueno, puede existir, yo no lo dudo, pero esa condición no se les quita, no se les quita. ¿Por qué? Pues porque ese chamuco está ahí adentro, eso es todo. Y con Dios es al revés. Lo mismo es una depresión. O sea, hay gente, yo no conozco bien el dato, pero hay datos impresionantes que en Estados Unidos yo creo que es el 25 o 35% de la población vive décadas medicados por antidepresivos. Décadas. Porque pues el chocho no te lo va a sacar, aun cuando sea científica la cosa. No te va a sacar eso, el único que te va a sacar de ahí es Dios. O sea, son espíritus. La ciencia tiene un nombre para el tabaquismo, para el alcoholismo, para el homosexualismo, para el lesbianismo, para todo. La ciencia tiene un nombre para todo. Dios le llama de una sola manera pecado, espíritus. Es muy diferente, es muy, muy diferente. Y sí tenemos que tener cuidado. Porque no todo lo que nos hace bien está bien. No todo.
O sea, insisto, en las posturas del yoga, el practicar un deporte como el karate, el asistir a las acupunturas, a los balines, a la homeopatía y todo eso. O sea, hay cosas que funcionan, pero hay cosas que sabes que no podemos meternos, porque tienen una raíz espiritual. Aparte, mira, por ejemplo, yo te pregunto, Adriana, es bien sencillo. Y los que me han preguntado aquí, el yoga, el karate, la homeopatía, los antidepresivos, ¿por qué me lo preguntan? ¿No hay algo en ustedes que les dice, híjole, quién sabe? ¿Cierto o no? O han sabido, ¿no? De que a lo mejor la homeopatía tiene fama de no, o la acupuntura tiene fama de que no, o los balines. Hay algo que les puede mover, que les puede estar diciendo, no, hagan más caso a eso. Pues hacer más caso a eso, pues evitarán mayores problemas, ¿no? Sí. 1:25. Ya es bien noche. Vamos a despedirnos en oración. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú eres bueno, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí aprendiendo más de ti, Señor. No queremos, Señor, por causa del tiempo, apresurar nuestra oración a ti, Padre. Solo queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor, y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú todo lo que has puesto en nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, tú lo guardes, Dios. Que tú lo protejas, Padre, no permitas que el enemigo nos venga a robar, Señor. Si existe una duda, que sea una duda constructiva, Señor, que sea una duda que edifique nuestras vidas, Señor. Y sé tu Padre quien nos pueda responder, Señor, que en tu palabra encontramos la sabiduría eterna, Señor, la sabiduría absoluta. Yo te pido, Señor, que esta hora tú protejas a mis hermanos, Señor, que los guardes, Padre, en su regreso a su hogar, Padre Santo. Bendíceles, Señor. Dales más de tu espíritu, Señor, dales más de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Ya es tardísimo. Por favor, lleguen más temprano y evitaremos a lo mejor salir tan tarde para las preguntas y respuestas, etcétera. Gracias a Dios.